Bueno, y ya estamos aquí para hablar de la crisis de los venezolanos. ¿Qué ha pasado? El día de hoy es el último día en que los venezolanos pueden entrar con pasaporte al Perú. Y para eso vamos a hablar aquí no solo de eso, y también de la reforma educativa. Bueno, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hoy es el último día en que los venezolanos pueden ingresar al Perú con pasaporte. Nos demoramos en la medida, esta es la medida correcta, no estamos preparados para una ola migratoria de este tipo. Bueno, yo creo que estamos en un proceso de rectificación, hay que decirlo. No podía existir un permiso, ¿no?, temporal de permanencia cuando ni siquiera habían venido los venezolanos al Perú. Creo que fue una puerta abierta, pero muy grande, y eso no es contrario al principio de solidaridad del Perú. Tenemos que ser realistas, nuestra capacidad de recepción no la permitía. Entonces creo que ha hecho bien Migraciones del Perú en que se efectúe este proceso de reacomodo, pero además, y lo más importante, Miguel, no se va a llevar adelante un cierrapuertas en la frontera. Lo que vamos a hacer es pedir pasaporte biométrico que tiene toda una información detenida de las personas que van a ingresar al Perú, y sobre esa base evitar, disminuir o impedir totalmente que ingresen prontuariados. O sea, tenemos que velar por el tema de la seguridad. Pero además de eso, fíjate, seguramente más tarde o mañana vamos a estar en la expectativa en la frontera, mirando que hay gentes que no van a poder ingresar porque el carnet de la cédula de identidad venezolana hasta hoy nomás va a tener vigencia para ingresar al país. Entonces, pero ¿dónde está el tema de fondo? En que este asunto ya dejó de ser un problema solamente para el Perú. Es un problema regional, lo hemos dicho. Tenemos que mirar a Europa, cómo se ha tratado el tema de los sirios migrantes hacia Europa. Yo no creo que Ecuador deba ser solamente un corredor migratorio. Es un tema de cuotas. Es verdad que en los últimos tiempos Colombia tiene cerca de 1 millón de venezolanos dentro del territorio, porque además es fronterizo. Pero aún en ese nivel de proporcionalidad, los peruanos no podríamos, pues como hasta ahora, tener la carga. Súper interesante lo que usted ha propuesto, doctor. El sistema de cuotas. Cuéntenos el sistema de cuotas de la Unión Europea. Bueno, cuando sobrevino la etapa más, digamos, compleja de la guerra en Siria, pues todos comenzaron a salir a Europa. Sí. Y en ese proceso, los países europeos, comenzando por Alemania, recibían con globos, con aplausos a los migrantes, pero cuando se dieron cuenta que ya no era sostenible, como le está pasando al Perú, empezaron a reunirse. La reunión de Dublín, por ejemplo, estableció que debían establecer cuotas para que cada país pudiera recibir un número determinado de migrantes. Esto al final los estados comenzaron medio a vacilar y terminaron dándole toda una carga a Turquía, acuérdate, donde se levantaron inmensa cantidad de campamentos. Es que eso es lo que tenemos que evitar, porque hay una responsabilidad. El derecho internacional, las relaciones internacionales, dice que los estados tienen que ser participativos y solidarios. No es un acto coactivo o imperativo del Estado, es decir, si no recibes cuotas te vamos a sancionar. No puede existir, pues, porque cada estado es soberano. Claro. Pero es un acuerdo. Sí, es un acuerdo, y sobre todo en el caso de Venezuela, yo he estado allí, he sido observador internacional en las últimas elecciones parlamentarias. La gente vive muy mal, como sabemos. Los jóvenes en gran cantidad salen. El informe de la Organización Internacional para las Migraciones calcula el 60% de jóvenes entre 18 y 35 años que salen, y de ellos más del 70% son solteros. ¿Te imaginas entonces? Son gentes cuyo proyecto de vida no quieren verlos frustrados y por eso salen del país. De manera que no deberíamos cerrar fronteras, pero sí regular los ingresos. Entonces eso es una cuestión distinta, porque estoy viendo que últimamente están apareciendo justificaciones desde derechos humanos. No es un asunto
que se va a resolver desde los derechos humanos, que es gravitante y tenemos que asumirlo, entenderlo, sino como una visión de Estado, velando por los derechos de los migrantes, por supuesto, pero al mismo tiempo por la seguridad nacional. Para eso, con la inmensa cantidad de venezolanos que hay en el Perú, que son como 400,000, busquemos políticas públicas para que de manera redistributiva ellos puedan, evidentemente, tener una participación mucho más, si quieres, productiva, lucrativa, en términos de qué le van a aportar al país. Estoy persuadido que mucho, porque la gran cantidad de gente que está viniendo son gente con formación. Ok. Cuando escucha un candidato a la alcaldía de Lima como Ricardo Belmont, el cual tiene mucha experiencia, pero genera esta situación, ¿no? Que es una voz del pueblo también. Hay un sector de la población que se siente desplazada por los venezolanos, que está alternando todos los días. Ahora encontramos un migrante venezolano en todas las áreas del trabajo, en los restaurantes, en los mercados, en los buses, en todas las áreas. ¿Cuál es el rol que debe tener un líder con respecto a estos temas, ¿no? ¿Usted le parece xenófoba la a ver, mira, declaración de Ricardo Belmont? tú sabes que los académicos hablamos de temas de fondo, no hablamos de personas, de candidatos ni de nada. Pero sin embargo te voy a decir una cosa. Los candidatos, en general, siempre tienen que decir la verdad. Entonces, no es verdad que los migrantes venezolanos vayan a votar. O sea, tenemos que ser honestos con la gente, ¿no? Las actitudes xenofóbicas de candidatos de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, del costado, siempre son negativas. Y las actitudes xenofóbicas normalmente suelen ser estos impactos ante la arremetida de la llegada de los oleajes, pero está demostrado, esto es muy importante, las Naciones Unidas ha demostrado que todo proceso migratorio siempre produce un impacto positivo al final. Entonces es muy importante. De manera que lo que creo yo más bien es busquemos soluciones para los que ya están en el país, que podamos atenderlos a ellos. Alguien me decía, sí, pero usted planteaba el hecho de que vayan a las provincias y dicten clases, pero eso se le puede pagar al peruano, pero el peruano no quiere ir a una zona recóndita de la patria a enseñar matemáticas, a enseñar lenguaje. Ellos pueden hacerlo, no hay que inventar plazas, simplemente hay que ocupar las plazas que algunos peruanos no quieren quedarse en la ciudad o quieren venir a Lima. Entonces, tenemos que entrar en el realismo político, Miguel, Claro. que es lo que debe corresponder, y no entrar en cuestiones xenofóbicas que no tienen ningún fundamento. Ok, entonces, a ver, una salida es darles una oportunidad laboral para que se inserten a la economía, porque la mayoría son gente preparada la que ha venido, y puedan aportarnos, dándonos algún aporte según su carrera, su experiencia profesional. Segundo, el tema de la salud también es importante, ¿no? Sí. El anterior ministro de Salud inclusive pensó en incluirlos en el CIS a los venezolanos, porque si hay un brote epidémico, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Sí. No sabemos quiénes están entrando, no sabemos qué enfermedades tienen, no sabemos qué problemas tienen, no sabemos absolutamente nada, y esta es la poca colaboración también que existe con los sistemas de información del gobierno venezolano. ¿Cómo solucionamos Bueno, eso? el gobierno venezolano... No hay contraparte. No hay contraparte. El gobierno venezolano no te va a dar nada, ninguna información, porque los ve como parias que salen del país, los desprecia el régimen totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro. Pero tenemos que imbuirnos de información. La primera, repito, reitero, revisen, lean el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones de medio de junio, que es una radiografía de cuántos vienen por sexos, edades, grupos ocupacionales, edades, circunstancias. Oye, eso ayuda muchísimo. Y lo otro, a lo que te refieres, es muy cierto, para ver sus estructuras psicosomáticas, si tienen o no enfermedades. A eso iba con lo que se llama política pública. En la zona de frontera, en el ingreso, establecer unos mecanismos de cartilla para que ellos puedan llenar, y eso debe evidentemente ser procesado. Eso se llama gestión, pues.
Y esas cosas se tienen que hacer para poder, evidentemente, siempre en el criterio de seguridad. Seguridad nacional, seguridad de salubridad, seguridad educativa, la que fuere, criterio de seguridad que los estados deben adoptarlo. ¿No? Casas de acogida. Pero lógico, todo lo que debe significar, claro. porque es una migración bastante particular, ¿eh? De verdad que es una migración que va, a mi juicio, producirle en el rango y en la balanza un resultado bastante positivo. Mira, yo acabo de llegar aquí a UCI. El señor que me atendió en el primer piso para orientarme es un venezolano, sí. Y con un lenguaje, con una dicción tan clara que no necesité que me lo diga 2 veces, y muy educado. Entonces, son consecuencias de gentes que quieren venir a trabajar y que tenemos que mirarlas como corresponde, ¿no? Dándoles oportunidades, porque al mismo tiempo también a nosotros nos tocó en el pasado. Así es. Yo que Ese soy es el otro punto. Perdóname, yo que soy hermano de un clan familiar de emigrantes. Somos 8 hermanos, 5 tuvieron que salir del Perú en los 80. La única moral que tengo es para comprender a los venezolanos. Así es, todos los que nos ha tocado vivir en algún momento fuera del Perú, sabemos lo que significa esto y lo duro que es estar en tierra ajena. Yo creo que ellos no están acá porque la quieran pasar mejor, simplemente quieren mejorar su calidad de vida y tener alguna esperanza para su familia. Por eso, como usted dice, es mayormente la gente joven la que ha migrado. Bueno, volemos desde Venezuela hasta México. Vamos a México. El presidente electo, el Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que va a anular la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y encima ha creado filtros a través de sus sindicatos, es decir, como que el presidente de la República del Perú le diga al SUTEP, ¿sabes qué? Ahora los profesores van a ser evaluados por ti. Si tú no los evalúas, los evalúo yo. Cuénteme. Bueno, fíjate, yo estoy metido en el tema educativo toda mi vida. Empecé como profesor de colegio y soy profesor universitario, he sido decano de una facultad de Derecho. Es decir, conozco el tema educativo muy bien. Y yo te voy a decir una cosa. No he entrado de lleno ya a gobernar, porque va a ser el próximo 6 de diciembre, sí. Y ya estamos viendo en esa reforma educativa, a mi juicio, un sesgo, no lo tenemos con la izquierda ni nada, pero un sesgo que no corresponde al proceso educativo. Tú no puedes gremializar la educación. Decir que la educación va a tener 2 bases, los maestros y los padres de familia, es decir, una suerte de, entre comillas, democratización del proceso educativo es muy riesgoso. El proceso educativo se diseña por expertos especialistas que comprenden la realidad nacional de un estado, en este caso México, y a partir de allí encontrar sus procesos para mejorar. El núcleo duro de los 8 puntos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la verdad que yo no veo en el fondo nada que sea un punto de quiebre distintivo. Hasta ahora, mejoramiento de los salarios para los maestros, todos los quieren en un proceso educativo. Infraestructura, todo el mundo quiere construir colegios. Mejoramiento de la calidad educativa en términos de enseñanza, todo el mundo quiere que el maestro se capacite. Aprendizaje, todos quieren que los chicos razonen a temprana edad, puedan leer con propiedad, etc. O sea, no veo allí, digamos, un punto de quiebre sustantivo, como por ejemplo el levantamiento del presupuesto, del presupuesto nacional para la educación, que es lo que yo he pedido en el Perú, lo digo como una letanía. Nosotros tenemos una educación que cuenta con 3,5% del presupuesto nacional. Y algunos me dicen, esto es una locura lo que usted está diciendo, pero no lo es, porque estoy pidiendo 10, 12% del presupuesto nacional y no hay un economista serio del Perú que me haya refutado. ¿Por qué? Porque la educación es lo que te da desarrollo. Nosotros combatimos y duro a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro invierte 9% en educación. Y por eso mira los jóvenes que están llegando al Perú. Claro, lo mismo pasa con los bolivianos y lo mismo pasa con los cubanos. La paradoja de la vida, los países a los que yo como analista critico tanto
a Fidel Castro, el castrismo, la revolución, y a Evo Morales que se quiere quedar. Y mira, son países que invierten en educación como los del primer mundo. México, que es un país que tiene una tradición extraordinaria después de la Revolución Mexicana, cuando Emiliano Zapata, Pancho Villa, estructura las bases reformistas del país y le penetraron al sentido social mexicano el concepto del nacionalismo. Evidentemente lo que hizo el PRI al comienzo estuvo muy bien y luego ha venido desvaneciendo, por eso que mira cómo está terminando Peña Nieto su gobierno. Seguramente en eso sí hay que el PRI, ¿no? en eso sí hay que imputarle mayor coraje de lo que el PRI, por ejemplo, no ha podido hacer. Se ha desdibujado el PRI. Sí, lamentablemente el PRI está pasando por su peor momento y esta ha sido su peor votación histórica. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los quiero invitar una próxima vez para que podamos hablar de la situación política de los aliados de la Alianza del Pacífico. Fantástico. Listo. Ok, bueno, le agradecemos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, que ha estado con nosotros, analista internacional. Hemos hablado sobre la situación de los venezolanos. El día de hoy hasta las 12 pueden entrar sin pasaporte, de ahí con pasaporte. Ahora, el problema es cómo sacan pasaporte, porque allá es otro cantar. Bueno, vámonos vámonos un pequeño corte y regresamos con Gabriel Veláez desde el Cusco. Repercusiones sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Benicio Ríos de Alianza por el Progreso.